Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a Comentarios, el programa de Marcelo Capurro. La muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el proyecto que impulsa el gobierno que apunta a democratizar la justicia son los grandes temas de la semana que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Junio, diputado del Nuevo Encuentro. Vamos a los auspicios y ya arrancamos. Nuestros valores, nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así. Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado. Arrancamos con esta edición de Comentarios. Juan Carlos, gracias por venir. Buenas noches. No, gracias por la invitación. Buenas Arrancamos noches. con el tema de Chávez. Usted me parece que lo conoció hace algunos años a Chávez. Sí. ¿Cuándo fue? Fue en el 2007. Chávez estaba en la Argentina y vino a una gran actividad con la cultura que organizamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Tuvimos nuestra sala Solidaridad llena de intelectuales, artistas, personalidades de la política. Bueno, y yo en mi carácter de director del centro le di la bienvenida, dirigí unas palabras y compartí con él 3 horas una mesa junto con otras personalidades, precisamente el mundo de la cultura. Estaba también Carlos Heller en la mesa. Habló las 3 horas él y ustedes Habló presentaron y despidieron. Sí, después de todo eso habló las 3 horas él. Lo que importa es que tuvo al público, un público yo diría cualitativamente muy importante, lo tuvo extasiado, atrapado, le hicieron preguntas. ¿Cómo era en el mano a mano? Bueno, era como todo el mundo lo ve, un tipo muy espontáneo, todo ese histrionismo yo creo que le salía naturalmente, tenía una cultura muy pero muy diversa, yo creo que era un hombre que leía muchísimo, leía política y leía poesía, y leía no solo de su propia cultura e historia, sino de la cultura universal, de la cultura política y de la cultura literatura universal. Cuando llegó al Centro Cultural de la Cooperación había un núcleo de guitarristas y ahí se dirigió, cantó y recitó una larguísima oda épica en homenaje a Bolívar, la sabía de memoria. O sea, era un hombre muy, pero muy culto, muy interesante, más allá de todo lo político que en todo caso podemos ir ahora. Pero bueno, fue un gran momento de la vida ese encuentro con Chávez, ¿no? ¿Cómo cree que será recordado de acá a 20 años? Yo creo que Chávez será, ya lo es y será en una perspectiva histórica, en una perspectiva futura, uno de los grandes hombres de la época. Decir los grandes hombres puede parecer una frase hecha, sin embargo yo creo que está cargado de sentido en este caso, porque Chávez en el 98 inaugura una nueva época en América Latina, un camino que luego lo van a seguir otros
en otros países del continente. Él vislumbra, él ve que hay una crisis fenomenal en el continente, ahora vemos que es mundial, pero por entonces en el continente, que es la crisis del neoliberalismo, que ha dejado un tendal de pobres, de vilipendiados, de pérdida de la soberanía económica, de los recursos naturales, en el caso de ellos del petróleo, de los valores culturales, o sea, un verdadero huracán que destruyó a nuestro continente y llevó a la infelicidad a nuestros pueblos. Y él ve que entonces hay que refundar el continente sobre la base de negar esa historia nefasta de los últimos 30 años e imaginar un nuevo camino precisamente de recuperación de riquezas, de recuperación de la soberanía económica y de los valores culturales. Y que había que recuperar las tareas pendientes de los fundadores de nuestras patrias americanas de principios del siglo XIX. No era eso una simple consigna, sino que era una gran tarea por hacer y se hizo. Algunos lo comparan con el Perón del 45-50. Si usted tuviera que hacer alguna comparación. En algún aspecto es comparable. ¿Y en qué no? Desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista de que puso en el centro o uno de sus centros de atención principal y de realización el tema de los derechos sociales y de la distribución de la riqueza. Pero yo diría, para aceptar la comparación incluso en el lenguaje con el lenguaje del peronismo, de los derechos sociales. Él puso el acento en ese sentido y eso no es una mera enunciación. Para reivindicar a los trabajadores y los derechos sociales de las mayorías hay que sacar riquezas económicas de las minorías para poder distribuirlas. En todo caso, yo creo que él tuvo una perspectiva de ruptura con los grandes capitales mundiales, con las grandes corporaciones de la época, muy fuerte, porque desplegó una política de grandes nacionalizaciones, de enfrentamiento con el imperio, con los líderes del imperio, desde Bush en el ALCA al rey de España, no reparó en nada en una actitud rupturista, y fundamentalmente, no solo, como decíamos antes, vislumbró una perspectiva americanista, que también Perón planteaba, él fue un constructor de la perspectiva americanista. Cierto es que, de algún modo, la historia vino a su encuentro, porque se produjo lo de Lula, se produjo lo de Kirchner, se produjo lo de Correa, existía Cuba, y entonces él, yo diría, amalgamó todo eso, pero él hizo una contribución extraordinaria en ese sentido, ¿no? Siguiendo con el razonamiento anterior, en eso se asemejó a Perón. ¿En qué se diferenció, o si fue superador o no, respecto a aquella figura emblemática? Sí, yo decía, él tuvo una actitud de confrontación con las grandes corporaciones y poderes mundiales muy severa. Perón la tuvo, francamente creo que Chávez la tuvo más aún, y cuando mencionaba a estos grandes personales de la época como el rey o como Bush, también creo que es una actitud permanente. Lo hizo en las Naciones Unidas cuando fue y dijo: siento que hay olor a azufre porque había estado Bush. En ese sentido tuvo una actitud de enorme simbolismo que, insisto, ayudó a amalgamar. Rescató fuertemente la cultura y el arte latinoamericanos para contribuir desde el corazón, desde los sentimientos y desde los símbolos a la unión del continente, y avanzó, fue quizá la figura decisiva en la creación de los organismos continentales que reemplazaron, de hecho, a los viejos organismos diplomáticos y de defensa y militares. Eso es una gran novedad. Él fue puntal en la creación de UNASUR, de la CELAC y de los nuevos mecanismos de defensa continental que confrontaron con los existentes impuestos por Estados Unidos y la OEA durante todo el medio siglo anterior. Se puede decir que tuvo una estrategia, un posicionamiento más global que lo que tuvo Perón en aquella época. Yo diría que sí,
pero sería injusto si no señalaría que Perón tuvo un claro posicionamiento también internacional. Creo que él logró plasmarlo más en el continente, porque Perón también tenía una visión mundial, planteaba el continentalismo también y tenía una visión vinculada a los países del tercer mundo en el marco de cómo estaba dividido el mundo por entonces, de forma tal que efectivamente también en ese sentido fue un hombre de gran visión. Creo que, insisto, Chávez en esta circunstancia de la historia pudo plasmar, entre los cuales contribuyó muchísimo el propio Néstor Kirchner, ¿no es cierto? ¿Y qué considera que es una pérdida para la región a partir de ahora? ¿Por qué lado usted cree que puede llegar a venir el lado de que la región sienta su falta? Bueno, los personajes como Chávez son irreemplazables y el hombre en la historia tiene, lo ha demostrado la historia de la humanidad, el rol del líder. Y los grandes líderes son irreemplazables y los que los continúan, en la medida que hay grandes procesos políticos de masas y de cuadros, esos procesos continúan y creo que es el caso de Venezuela que va a continuar. Creo que Maduro va a triunfar. ¿Cree que hay una segunda línea? Esa es la pregunta que le quería hacer. Sí, yo creo que sí. Algunos dicen que el gran defecto de algunos líderes es la falta de generar la sucesión, digamos. Sí. En el caso de Venezuela, ¿cómo lo ve? Sí. Insisto, y voy a lo de Venezuela, no hay cómo reemplazar a los grandes líderes. Ni será reemplazado igual Fidel Castro por quien le suceda, ni Perón por quien le sucedió, ni como ahora muchos nombran a Ho Chi Minh por quien lo sucedió, y sin embargo muchos procesos continúan. Yo creo que el proceso venezolano va a continuar por dos razones. Primero, porque creo que hay un gran equipo de relevo, porque durante este largo periodo de Chávez se creó un gran equipo de relevo. Y segundo, porque va a ser el proceso de masas político, ideológico, de la conciencia del pueblo venezolano, más que nada las grandes mayorías humildes, obreras, sencillas, que fueron reivindicadas y dignificadas por Chávez, pero también otros sectores de la cultura, de la intelectualidad y de las clases medias. Pero además, estos líderes que construyen un gran vínculo sentimental de amor con su pueblo, que decíamos al inicio, ese vínculo afectivo, sentimental, no se rompe así nomás, por más odio que se quiera generar desde el otro lado. Completaría esta idea diciendo que creo que la derecha venezolana, que es virulenta, es furiosa, fue capaz de intentar un golpe de Estado en el 2002, incluso lo desplazó al presidente. Esa derecha furiosa, vinculado al exilio de Miami norteamericano, a la embajada norteamericana, creo que va a actuar desesperadamente este mes, creo que intentará generar una situación de caos. ¿Usted cree que Capriles no tiene chance? Creo que gana el chavismo. A pesar creo que más se trata de arriesgar en política, sí, porque sí, para obviamente. decir prudentemente que sí, o el pueblo venezolano no le va a creer al chavismo y va a ir en contra, o va a ir a favor, eso es obvio. Yo me arriesgo con toda franqueza sobre la base de estos argumentos a pensar que el pueblo dignificado, que votó 2 veces en los últimos 3 meses a favor de Chávez, ahora con el efecto del amor, creo que va a tener un triunfo más contundente Maduro, a pesar de que obviamente no tiene el respeto y el prestigio que aquí le ató Chávez. No, y algunos analistas están indicando que desde el punto de vista económico la última devaluación, algunos problemas de inflación, pueden llegar a incidir de manera negativa para el proyecto. Son análisis posibles. No creo que en 3 meses haya cambiado la situación económica y del pueblo venezolano. Creo que en realidad básicamente son expresiones de deseos, como tuvo acá esta izquierda, esta derecha que fue del Parlamento, del bloque del PRO, de Patricia Bullrich, de Pinedo, que fueron a tratar de favorecer allí en la elección
a Capriles, hicieron un enorme papelón, fracasaron rotundamente, actuaron como derecha continental diciendo gana Capriles y tuvieron un enorme fracaso y una gran vergüenza, esta especie, quería decir, de Armada Brancaleón. Ya que mencionó algunos protagonistas de la política local, nos vamos de Chávez, vamos a hablar del proyecto del gobierno, pero lo hacemos después del corte. Corte y ya volvemos. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Cambia el agua de los floreros. Poda patios y jardines. Y destapa las canaletas. Sin mosquito, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emsal.gov.ar. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El gobierno nacional está impulsando la idea de democratizar la justicia. Juan Carlos, ¿cuál es su visión respecto de esa iniciativa? Bueno, creo que es una gran iniciativa y como hablábamos de Chávez, de los temas de época, creo que es un tema de época. ¿Por qué? Porque vivimos precisamente una época en la Argentina y en el continente de grandes cambios, precisamente de dejar atrás anacronismos, esquemas que han perdurado durante décadas y décadas y que están perimidos, que son una traba para el desarrollo de la sociedad, para la vida de los pueblos, para la vida de la gente. Vivimos tanto en los planos culturales, en el plano de la vida de la familia, en las elecciones sexuales, en fin, en todo ese sentido, época de grandes cambios, ¿no es cierto? Y también vivimos época de grandes cambios en la política, que fue y es todavía un gran reclamo de los pueblos, un gran reclamo popular. Creo que el Poder Ejecutivo, el propio Poder Legislativo, las fuerzas políticas han desplegado un cambio valioso, interesante en los últimos años, han recuperado valor y prestigio. Mucha gente del pueblo ha visto que desde la política se puede mejorar su vida y ya no como antes. Desde su punto de vista, ¿en qué debería consistir específicamente el hecho de democratizar la justicia? Sí, cómo no. Entonces, la justicia, en cambio, es un poder que desde el principio del siglo XX no tiene cambios. Es como una especie de poder inmutable. Por lo tanto, es imperioso ir a una renovación de la justicia, y está bien la palabra democratización de la justicia. Lo que ha planteado la Presidenta de la Nación no es un cambio copernicano, es afrontar 4 o 5 grandes cambios que serían muy valiosos, y yo diría que abrirían, oxigenarían al Poder Judicial, lo democratizarían. Perdón, pero cuando Kirchner en su gobierno dio una renovación a la Corte Suprema, ¿no fue un primer paso para democratizarla? Efectivamente, es el gran hito. Es el gran hito. ¿Ese fue el primer paso o no sirvió? No, sirvió, sí, porque son etapas. Nosotros, la Corte Suprema de Justicia es la cabeza de un gran poder del Estado, de uno de los 3 poderes del Estado. Teníamos una cabeza del poder del Estado que estaba absolutamente desprestigiada, sospechada de corrupción, inficionada por las corporaciones de todo tipo, no solo económicas. ¿Esta corte para usted? Esta es una corte respetable que precisamente yo creo que es un mérito importante que hay que asignarle a Néstor Kirchner. No olvidar que para remover la anterior tuvo el impulso de agarrar la cadena nacional y denunciarla en la cadena nacional, la barrió y puso
un núcleo de importantísimos y reputados juristas. Eso no quiere decir que transcurrido 10 años no haya observaciones y críticas que se le puedan hacer a la Corte Suprema de Justicia, porque, como decíamos, no debe ser un poder inmutable. Decía bien la Presidenta de la Nación, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo está permanentemente interpelado por la sociedad, sometido a elecciones del pueblo y sometido precisamente a campañas electorales y al veredicto del pueblo, no así la Corte Suprema. De forma tal que las iniciativas que se plantea el Poder Ejecutivo creo que son valorables. Uno es el tema del Consejo de la Magistratura, que se plantea la elección popular, que tampoco es una idea peregrina porque ya existen muchísimos estados de Estados Unidos, existe en el Japón y en muchos otros países. Oponerse a que haya voto popular para elegir el Consejo de la Magistratura, francamente no puedo comprenderlo, es un paso de democratización, no en la elección de los jueces, por supuesto, eso lo dejó claramente planteado la Presidenta, pero sí en el órgano que los elige y los juzga en caso de que haya un problema. Está clarísimo, a la luz de la vida, que el tema de las cautelares, que es un recurso de defensa de ciertos derechos que se puede pensar que están vulneradas, en nuestro país se ha transformado en una distorsión. ¿Por qué? Y porque una buena parte del Poder Judicial, a un mecanismo que tiene que resolverse a la brevedad, dura años y años y años, y entonces una medida preventiva de defensa de un derecho se transforma de facto en una virtual sentencia definitiva. Y quizás el caso más claro y más acabado es el más conocido y el más importante, que es el tema de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Llevamos 3 años y medio que se sancionó. Es una ley que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, que es obvio, es un poder del Estado, que lo eligió el pueblo. Luego fue votado por el otro poder del Estado holgadamente, no solo por el oficialismo, sino por una buena parte de la oposición, en el Senado y la Cámara de Diputados. Y hay un tercer poder del Estado que por una cautelar que presiona una gran corporación económica y lo ha impedido durante 3 años y medio. Es decir, hay que negación de justicia. ¿La ley de medios no se cumple por culpa de la justicia hoy por hoy? Yo creo que sí, e inclusive, con toda franqueza, en este punto, en mi opinión, yo tengo una clara discrepancia con la propia Corte Suprema de Justicia. ¿Por? Porque en el último fallo no toma una medida definitoria con respecto al fallo de la Cámara Civil y Comercial que ha mostrado una clara inclinación hacia la Corporación Clarín y en cambio no toma en cuenta tan claramente el fallo de primera instancia que define claramente acerca del tema de fondo de la ley, o sea que la ley no es anticonstitucional. Creo que en el último fallo de la Corte se sigue dando lugar a un aplazamiento de la decisión de fondo, de forma tal que en ese sentido yo tengo una opinión crítica. Pero ¿usted cree que la ley de medios o la demora en la aplicación de la ley de medios es el disparador para esta democratización de la justicia? Puede ser el disparador, porque como decíamos al inicio, podría aceptarlo eso, pero no es el único caso. Está repleto de cautelares que duran muchísimo tiempo. Hay una del diario La Nación por un tema de carácter impositivo que lleva 10 años. Y es una desvirtuación clara del instituto de la cautelar. Hay otra cuestión muy interesante que tiene que ver con la responsabilidad y la eficacia de los jueces y del Poder Judicial, que es que se publicite claramente todos los asuntos que lleva cada juez y la marcha, el estado de la causa, y que toda la ciudadanía pueda acceder, y eso entonces va a transparentar claramente la responsabilidad y la eficiencia del juzgado. Todos sabemos que hay causas que deberían durar 6 meses, 1 año, que tienen 5, 6, 7, 8, y ahí hay una cosa sacramental de sus señorías que impide saber efectivamente qué es lo que está pasando. También está el tema de las declaraciones juradas de los jueces.
los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Secretario de Estado, intendentes, tienen que explicitar sus declaraciones juradas patrimoniales. Los jueces, mediante una acordada, lo han impedido. O sea, han fallado sobre sí mismos, al igual que en el tema de impuesto a las ganancias. Entonces, hay un proyecto para que sea también transparentada la situación. ¿Usted cree que finalmente eso se va a lograr? Creo que sí, porque la época, porque hay una fuerte determinación de la Presidenta de la Nación, hay una fuerte determinación de una mayoría parlamentaria, o sea, de dos poderes del Estado. Creo que puede ser acompañado por otros partidos de la oposición que pueden estar de acuerdo con esto de democratizar la justicia, y porque creo que tiene un gran consenso a la opinión pública, que nunca hay que dejar de lado, ¿no es cierto? No se trata solo de los poderes formales, sino del peso de la opinión pública, que reclama esto. ¿Cree que debería ser una causa que también lleven no solamente el oficialismo, sino también la oposición? Sí. ¿Y lo cree viable? Creo que una parte de la oposición, porque otra ya se ha expedido a priori en contra definitivamente y señala que esto es una maniobra, como en tantas otras cosas, y porque dice que es un modo de caer sobre el Poder Judicial, condicionarlo, para condicionarlo, someterlo, y en estas leyes o estos proyectos que de algún modo relaté tan brevemente, no tienen nada que ver con ningún condicionamiento de ningún juez, tienen que ver efectivamente con un auténtico y verdadero proceso de democratización. Que el Consejo de la Magistratura sea votado por el pueblo, no sé en qué se puede sostener que eso lo condiciona ante el Poder Ejecutivo. Si usted tuviera muy cortito que definir, ¿en cuánto tiempo usted cree que se va a lograr ese proceso de democratización de la justicia? ¿En cuántos años lo ve efectivizado? Yo lo que le puedo decir, no porque lo sepa a ciencia cierta, sino porque tomo el estilo y la determinación del Poder Ejecutivo, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que cuando toman una determinación, la presentan ante la sociedad, la presentan ante el Parlamento, tienen la decisión de hacerlo rápido. Por lo tanto, creo que es inminente la venida de estos proyectos y que tomen estado parlamentario. Gracias, Juan Carlos, por su visita. Gracias por la invitación. Y nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Gracias.